Oye, oye, Laura, ¿me escucha usted, Laura? sí, la estoy escuchando. Hágame el favor de abrirme la puerta porque esto no es normal, ¿eh? Señorita Venga, Laura, por favor, escúcheme. Se lo pido por favor, es muy importante. Es la única persona que me puede ayudar en esto. Porque usted tiene muchísima información y tiene acceso a los medios de comunicación. No puede volver a salir electo el mismo de siempre. Y usted lo sabe y está de acuerdo conmigo. a ver, escúcheme un momento. Estoy de acuerdo con usted en algunas cositas. Eso está claro. Pero lo que no está claro es que me tenga aquí encerrada, ¿eh? Para sacar lo que usted quiere sacar. Esto no puede ser. Esto va en contra de la ley y yo no puedo aguantar esto. Yo la entiendo, pero no tengo otra solución. No tengo otra solución porque es que necesito asegurarme al 100% de que usted va a escribir lo que yo le voy a decir en el periódico. A ver, mire, yo sé que el señor alcalde tiene algunos trapos sucios que no sé exactamente lo que es. Usted tiene, en parte tiene razón, no le digo que no, pero entiéndame que aquí, encerrada en su casa, esto es intolerable. ¿Usted me promete que si la dejo salir va a colaborar conmigo? Por supuesto que sí que voy a colaborar con usted. Quiero que entienda una cosa, yo como profesional de periodismo tengo que contrarrestar lo que usted me diga. No puedo escribir porque usted lo diga, porque usted se lo crea. Simplemente por el hecho de que usted cree que es así, puede ser que sea cierto, pero ¿y si no es cierto? La que lo estoy escribiendo soy yo, la que van a venir a por mí soy yo. Cojo papel, cojo bolígrafo y me tomo nota de lo que usted me diga. Venga. No se preocupe, la dejo salir. Si colabora conmigo, la dejo salir. Discúlpeme, no tenía otra opción. No tenía otra opción, porque no sabía si usted me iba a ayudar o ibas a escribir en contra mía. Porque hay muchas habladurías sobre mí y no sabía usted a quién iba a creer. Perdone que le diga, pero usted no está haciendo ahora en estos momentos nada que yo no piense que no está bien, que esté bien, porque desde luego no sé lo que dirán por ahí la gente de usted, pero esto que está haciendo es un delito, es un secuestro. Discúlpeme, no va a pasar a usted nada. Puede salir, puede salir. Colabore conmigo, por Ábreme la favor. puerta, por favor, ábreme la puerta y hablamos, cara a cara. Ya puede salir.